Ahora, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Voy a estar leyendo verso 9 al 17. Dice así: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos. Padre, queremos rogar específicamente tu misericordia en este momento, para que podamos aprender tu palabra, Señor, para que podamos abrazarla, para que tengamos tu gracia, Señor, y entonces seamos obedientes a lo que nos dices, y así nuestras vidas entonces sean edificadas, bendecidas, pero primeramente y por encima de todo, tú seas glorificado, Señor, a través de nuestra obediencia. Padre, lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos en esta sección que habla varios asuntos acerca del amor. Hemos visto en este capítulo 15 el amor de Dios Padre como el patrón, el modelo del amor. Hemos visto el amor del Señor Jesús como revelando ese amor del Padre, mostrándonos cómo es que es. Luego hemos visto también el amor que nosotros debemos rendirle al Señor, y ahora, este día, vamos a concentrarnos en el amor que nosotros debemos darnos unos a otros, el amor que debemos darnos entre los hermanos. Por eso el título entonces de la enseñanza de hoy es el amor de los discípulos hacia los hermanos. Ahora, es un pasaje muy bueno, como todos, amados hermanos, porque por un lado nos aclara lo que es el amor, nos aclara cuál es el amor que se espera de nosotros, nos libra entonces también de estar esperando lo que no deberíamos esperar, por ejemplo. También nos libra de estar acusando a las personas de que sean desamoradas cuando de pronto sí son amorosas, pero en los términos de Dios y no en los términos que a mí se me antojen o como el mundo nos ha querido venir enseñando lo que es el amor. Así que hay varias cosas importantes en lo que vamos a ver hoy. Entonces, veámoslo de esta manera. En primer lugar, veamos el mandato y la intensidad del amor. El mandato y la intensidad del amor. Verso 12 y verso 13. Dice: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nos explica, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Noten, hermanos, es un mandato muy claro, es una enseñanza muy clara y objetiva, que es algo que he estado resaltándoles
en esta parte del amor, porque para nosotros el amor, para el mundo y lo que nos han enseñado desde que somos pequeños, es que el amor es un asunto subjetivo, ¿no? Es algo que se siente o no se siente, que está ahí o no está ahí. Y entonces nosotros hemos aprendido eso y vivimos nuestras vidas conforme a esas definiciones mundanas de lo que es el amor. Y aunque no negamos que el amor, por supuesto, que involucra mis emociones, lo que sí negamos es que sea subjetivo, es decir, que el amor esté limitado a lo que uno sienta o no sienta, porque ustedes lo saben, un día uno está con las emociones arriba y otro día están abajo. Entonces, las emociones no pueden ser la base de nuestra vida. Es más, cuando alguien ha puesto las emociones como la base para su vivir, pues realmente es una persona que vive muy mal, muy mal. Yo he conocido varias personas que han hecho eso y relaciones sentimentales mal, asuntos laborales mal, porque si hoy está contento, ahí trabaja y si no renuncia y entonces ahí viven una vida mal en muchos aspectos. Aquí el punto es claro. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y si alguno pregunta, ¿y cómo es eso? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, veamos el mandato. Lo primero que notamos aquí con toda claridad es que somos mandados por el Señor a amar. Este es mi mandamiento, dice el Señor. En medio de un capítulo donde Él está dando lecciones acerca de los frutos, y uno de esos frutos es el amor. Noten, de un momento a otro, el Señor está enseñando y de un momento a otro se impone sobre nosotros con toda su autoridad, aquella que tiene sobre los discípulos por ser su Señor y Maestro, como quedó establecido en el capítulo 13, recuerden, donde Él les dijo, vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo sois. Era su Señor y Maestro y es nuestro Señor y nuestro Maestro, así que con esa autoridad ordena las cosas que debemos hacer y aquí nos manda que nos amemos unos a otros. Note cómo cambia el tono y no solamente cómo cambia el tono, sino que lo repite dos veces. Nos manda amar, verso 12, nos manda amar, verso 17. Lo repite. Y no es una mera repetición, claro. El verso 12 nos da el mandamiento y tiene algo en mente, y el verso 17 tiene algo en mente y nos da el mandamiento. Entonces, nos ordena, nos manda. Ahora, esto es bien interesante porque noten que él ha venido diciendo que el amor guarda normas, el amor guarda la ley. Por ejemplo, él cuando demostró amor al Padre lo hizo obedeciendo al Padre. Nos ha venido enseñando eso. Si alguien ama, cumple las normas. Si alguien ama, respeta las normas, especialmente o específicamente aquí las establecidas por Dios. Pero esto tiene unas implicaciones sociales, por supuesto. Por ejemplo, si un hijo quiere demostrarle amor a su papá, lo hará obedeciendo. Claro, no obedeciendo lo que sea pecaminoso, pero lo hará obedeciendo. O, dicho de otra manera, los hijos demuestran su desamor a sus papás cada vez que le desobedecen. Ahí están demostrándole, diciéndole sin palabras, no te amo o no te amo tanto, no te quiero tanto. Eso nos lo ha venido diciendo el Señor. Entonces, en este punto, la idea es que eso ya está claro. Nuestra mente está clara. El amor obedece leyes. Entonces dice, bueno, pues entonces, este es mi mandamiento. Hay aquí entonces una doble implicación en cuanto a este mandato. Si amamos al Señor Jesús, este es un mandato que hay que obedecer. Si amamos al Señor Jesús, ninguno de nosotros podría sacar excusas para no amar a los hermanos. Entonces noten, hermanos, que cada vez que desobedecemos este mandamiento, lo primero que estamos diciéndole al Señor Jesús o demostrándole al Señor Jesús es que no lo amamos. Lo vamos a ver, pero de ahí que este mismo Juan en sus epístolas enseña, bueno,
el que no ama a su hermano no es de Dios. El asunto es sencillo, porque no ama a Cristo. Entonces, miren, hermanos, cuántas personas, y yo no sé si usted, y espero que no, pero yo he conocido montones de personas en las iglesias que siempre tienen algo malo contra el otro y ellos creen que están bien con Dios. Hay gente en la iglesia que cree que puede odiar al hermano, que puede pelear con el hermano y no arreglar los problemas con el hermano y que pasen años emproblemado con el hermano y a mí no me importa ese hermano y no me importa lo que piense ese hermano ni lo que diga y lo que haga, no me importa para nada y piensan que están bien con Dios. No, al primero que están ofendiendo es a Cristo, porque Cristo les está diciendo, este es mi mandamiento. Por lo tanto, si usted está mal con un hermano y no arregla sus problemas, si usted odia a un hermano, si usted tiene rencor, si lo lleva en la mala, como decimos en nuestro lenguaje, si usted lleva años en problemado con un hermano y lo dejó ahí y usted dice, a mí no me importa, pues a usted no le importa a Cristo tampoco. No le importa a Cristo porque Cristo es el que le manda esto. Ya que en primer lugar, antes de mirar al hermano amorosamente o compasivamente, eso hay que hacerlo, pero antes de eso debemos mirar a Cristo mandándome, ordenándome, como lo está haciendo aquí en este verso 12, amar a mis hermanos. Este es mi mandamiento. Como que no nos pusiera ningún otro. Como que nos dijera solo este. Esto es lo que le mando. Ame o ámense los unos a los otros. Su mandamiento del Señor, por lo tanto, desobedecer este mandamiento no meramente tiene que ver con el hermano, porque hay hermanos que son muy difíciles. Pero no se confunda, no diga, uy, si es que los hermanos son difíciles. Ninguno de nosotros realmente tenemos cosas por las cuales los otros nos debieran amar. En la medida que nos conociéramos mejor, más nos rechazaríamos. Entonces noten, en primer lugar, esto no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Usted es cristiano, Cristo lo salvó, Cristo le perdonó los pecados, Cristo murió por usted. Sí, bueno, este es mi mandamiento, le dice. Esta es su orden, le está mandando. Le está diciendo a usted que debe amar a su hermano. Esa es entonces su tarea, eso es lo que usted tiene que hacer, tiene que obedecer y aprender a obedecer. Ahora, note que muchas veces nosotros erramos y nos justificamos de muchas maneras. Por ejemplo, a veces decimos que no amamos a los hermanos porque ellos son duros, o que no amamos a fulano porque es duro, porque es difícil. A veces nos justificamos porque uno dice, no, pues que es que los otros tampoco me aman a mí. Como quien dice, ¿no? Como si fuera un asunto condicional. Como si lo que el Señor nos estuviera diciendo es, bueno, amen a sus hermanos si ellos lo aman a usted. Pero eso no es lo que dice Cristo. Es decir, que nos quedamos mirando y buscando en los hermanos si en ellos hay alguna razón para amarlos. Y cuando, por supuesto, vemos el pecado de ellos, la conclusión es que pues no tienen razones por las cuales nosotros deberíamos amarlos y entonces resultamos al final no amándolos. Pero noten que el Señor no nos dice que si el hermano tiene razones para amarlo, lo amemos. Que si me ama a mí primero, entonces yo lo ame. No. No me dice, miren, si a usted le gustaría amar al otro. Como dicen por ahí, mire al que está a su lado y mire a ver si le gustaría amarlo o no. No, eso no es lo que nos está diciendo el Señor. Escoja a quién amar. De una iglesia donde vienen 100 personas, escoja y por ahí ame unas 5. Amélas bien, pero unas 5. No, nada de eso. Todo lo que nosotros tenemos muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, y que resultamos argumentando para no amar, no tiene peso, no tiene sentido, no justifica para nada, no justifica en lo absoluto mi desobediencia al Señor, porque Él se impone acá y nos manda, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. De manera que, amados hermanos, para poder cumplir este mandato debemos dejar de mirar a los hermanos
Debemos dejar de mirarnos a nosotros, nuestros pecados, nuestros defectos, y debemos mirar a Cristo. Debemos mirarlo en primer lugar como quien nos está mandando a hacer esto. En primer lugar, tenemos que verlo como mi Señor, tengo que verlo como mi Rey, como quien me ordena las cosas y tiene todo el derecho de hacerlo. Debo mirarlo de esa manera, como quien me manda cosas, y también tengo que mirarlo como quien me puede dar la capacidad para amar a todos mis hermanos. Porque si Él me manda a hacer eso, Él me dará también la capacidad de obedecerlo. Así que, amados hermanos, amar a los hermanos es primeramente un mandamiento religioso. Primeramente tiene que ver con Cristo, no con la persona. Primeramente tiene que ver con el Señor. Dos pasajes podemos citar para probar ese. Por ejemplo, aquí en el 15:10. Dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es que desobedecer el mandamiento de amar a los hermanos es al mismo tiempo alejarme yo mismo de Cristo. ¿Ven? Yo mismo. Es no permanecer en Él, es no permanecer en su amor. De tal manera que el desamor a los hermanos me mantiene lejos de Cristo y de Dios. De ahí que entonces uno puede ver por qué hay precisamente hermanos o hermanas que no crecen. Entre usted sea más rencoroso, entre usted sea más vengativo, más orgulloso, no perdonador, etcétera. Bueno, ya sabe por qué siempre tiene una vida pobre espiritualmente. Porque esos pecados usted no los apunta y dispara contra el hermano, primeramente, sino contra Cristo. Porque este es un mandamiento religioso. Es un mandamiento de Cristo. Podemos citar el verso 14 también. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, que no le estamos dando amistad a Cristo cuando le desobedecemos. No somos amistosos con Cristo. Y pues piénselo sensatamente. Si usted no es amistoso con alguien, sino más bien problemático, ¿qué buena relación puede tener con ese alguien? Y si usted no es amistoso con Cristo, si usted es problemático con Cristo, ¿qué buena relación puede tener con Cristo? ¿Cuál buena relación puede tener con Cristo? Entonces noten que a la luz de esto, su mala relación con los hermanos es su desobediencia a Cristo, es su alejamiento de Cristo, es no permanecer en su amor, es no permanecer en la vid. Ojo, porque noten entonces, el Señor nos habló esta parábola de la vid y nos dijo, la idea es que ustedes permanezcan en mí. Si permanecen en mí, entonces el Padre los va a limpiar y van a llevar mucho fruto. Y resulta que el primer fruto que debe haber en mí es amor. Pero resulta que ahora me doy cuenta que no hay amor, sino odio, rencor, rechazo a los hermanos. Entonces me devuelvo. No estoy siendo limpiado por el Padre. No estoy permaneciendo en la vid. Y esa fue la primera enseñanza, ¿recuerdan? ¿Cómo entonces está mi relación realmente con Dios vista a través de los frutos? Cuando empezamos Juan capítulo 15 dijimos, bueno hermano, usted tiene que mirar que no se engañe, no va y sea que usted está aquí pero no está aquí. Usted está aquí pero no permanece en Cristo. Usted está aquí pero usted realmente no es cristiano. Y note que precisamente el Señor decía que esas ramas que están ahí tienen que ser arrancadas y tienen que echarse fuera y se secarán y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces decíamos, tenemos que estar pendientes de nosotros, quiénes somos nosotros, si en verdad estamos en la vid. Y podríamos habernos engañado ahí en el primer sermón del capítulo 15. Podríamos engañarnos y decir, no, pastor, yo estoy bien, estoy en la vid, gracias al Señor, estoy ahí. Entonces,
estoy bendecido por el Señor, pero entonces ahora el Señor nos lleva a una aplicación particular y nos dice, bueno, si eso es así, ¿dónde está su amor por los hermanos? ¿Está o no está? Y si no está, entonces hay un engaño en mi corazón realmente. Quiera el Señor que no sea así. Entonces, si amo a los hermanos, es porque obedezco al Señor, porque le estoy dando amor al Señor y porque le estoy dando amistad al Señor. Negarse a amar a los hermanos es negarse a amar a Cristo. Y noten, hermanos, que es una situación terrible entonces en la que usted está. Y podemos decir que si usted está así, entonces está tomando una posición fuertemente pecaminosa, con el riesgo alto de, precisamente como lo vemos en el verso 6, ser echado en el infierno. Así que somos mandados por nuestro bendito Señor Jesucristo a amar a los hermanos, cosa que hay que hacer porque primeramente así lo manda Cristo y por amor a Cristo. Pero no solamente el Señor ahí nos da el mandato, sino nos muestra la manera de amar y su intensidad. En el verso 12 Él dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Noten, hermanos y amigos, que como lo hemos venido diciendo en este capítulo, no tenemos derecho nosotros a decir cuál es el patrón del amor, porque entonces también encontramos hermanos diciendo, no, pues yo soy así. Y ahí sí ustedes verán, ¿no, hermano? Que sea más tierno, sea más suave, sea más cortés, ayude, haga algo, porque el amor se demuestra, el amor se ve. Yo soy así. Si les gusta bien, yo soy así. No, usted no es el patrón del amor. Es Dios Padre. Y el Señor Jesús lo vino a revelar. Por eso nos dice, como yo os he amado. Es como el Señor, el creyente no tiene el derecho de decir cómo amar a la gente, cómo amar a los hermanos. El creyente no tiene la autoridad para tomar la decisión de amar a su antojo. El creyente lo que tiene que hacer es seguir el modelo bíblico, seguir el modelo previamente establecido por Dios que Cristo nos muestra con toda claridad. Y así entonces el Señor nos dice que la manera como debemos amarnos nosotros es como Él nos ha amado. Claro, podríamos decir que nunca tendremos ese amor. Claro, un amor infinito, perfecto. Pero estas verdades no se limitan, no nos limitan a que sigamos su ejemplo. Es decir, el hecho de que no lleguemos a esos niveles infinitos y perfectos no significa que no vayamos por el mismo camino. No significa que no vayamos por la misma vía. Es posible que no podamos amar, claro, en la misma intensidad de Cristo. Sin embargo, cuando Él se nos pone de ejemplo, nos está diciendo que debemos dar mucho más de nosotros, muchísimo más. El ejemplo de Cristo es el ejemplo más elevado que tenemos y debemos ir por esa misma vía, que no seamos mezquinos con los hermanos, que no seamos limitados con los hermanos, sino generosos en el amor que debemos rendirle a cada uno de nuestros hermanos. El verso 13 entonces nos aclara. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Al leer estos dos versos juntos, 12 y 13, nos damos cuenta entonces que al final del 12 él dice, como yo los he amado, o sea, sigan mi ejemplo, pero en el 13 nos dice cuál es el ejemplo que hay que seguir. Esto es que el Señor nos pone como ejemplo su más alta demostración de amor por nosotros. Es lo que nos está poniendo como ejemplo en este pasaje. Ahora, que esta es la interpretación correcta queda claro por las palabras de este mismo apóstol en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16.
Allí el apóstol Juan dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es que no solo vinimos a conocer el amor en Cristo cuando Él puso su vida por nosotros, sino que esto también es un parámetro. Esta es la medida del amor que debemos rendirnos, brindarnos entre nosotros. Ese es el parámetro. Entonces debemos preguntarnos, por un lado, bueno, si amamos o no amamos. Esa es la primera pregunta. Y si no amamos, entonces realmente estamos extraviados de lo que es la vida cristiana. Por eso se ha dicho claramente que el cristianismo es la religión del amor. Esa es la palabra que define el cristianismo, que la resume hacia los demás. Cualquiera que vea a la iglesia, lo que verá o lo que tiene que ver es el amor, como ocurrió en el libro de Hechos. Entonces, bueno, la primera pregunta que debo hacerme es si amo o no amo, y si no amo, entonces es hora de que crea en Cristo y se arrepienta. Pastor, pero es que yo llevo 10 años aquí en la iglesia. Usted no es cristiano. Si usted no ama a los hermanos, no es cristiano. No se engañe más. No lo haga. La Escritura lo dice con toda claridad. El amor a los hermanos es una prueba indubitable de cristianismo, de verdadera fe. Una cosa es que por ahí de vez en cuando uno llegue y tiene unos roces con alguien y tuvo un problema, pero entonces eso se va limando, se va arreglando y va echando para adelante, pero si eso no está y de verdad yo odio a este y a esta y a ese también lo odio y entonces no, eso ya es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Pero así hay gente en la iglesia, llenos de odio, llenos de rencores. No quieren relacionarse con usted ni nada. No quieren tener nada que ver con usted. Y luego viene entonces una segunda pregunta y es, ¿cómo amamos a los hermanos? Entonces, no, pastor, yo sí siento que los amo, yo los quiero mucho. Eso me brinca el corazón cada vez que pienso en ustedes. Y bueno, bien, que le brinque, está bien. Pero usted debe darse cuenta que el amor que nos está planteando el Señor es un amor objetivo. Dar la vida por los hermanos. Dar la vida. Claro, podríamos pensar que en esto hay un abanico de posibilidades, ¿cierto? En una situación particular llegar a morir literalmente por un hermano, pero no necesariamente el Señor nos va a poner en situaciones así. Entonces, dar la vida por los hermanos tiene que ver con otra serie de cosas, como ponerlo en un primer lugar, como ayudarlo, independientemente de lo que yo pueda sufrir, ayudarlo. Por ejemplo, cuando los hermanos no quieren exhortarse o amonestarse, porque yo están muy cómodos y aquí estoy chévere, y yo sé que si hoy le digo algo al hermano se va a hacer para problemas. Usted quiere dar la vida por el hermano. No quiere ni perder la comodidad. Y luego llevamos esto también al campo físico, que también la Escritura nos lo ha mandado, y entonces, bueno, es también compartir nuestras cosas. La Escritura dice que si vemos al hermano con hambre y desnudo y no le damos lo que necesita, entonces realmente, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Y el punto es ese, que bueno, yo tengo una libra de arroz, pero bueno, incluyamos aquí al hermano. No, ¿cómo se le ocurre, pastor? Ah, entonces, ¿de verdad estamos dando la vida por los hermanos? Es una pregunta importante. Claro, usted debe reconocer que el mejor de nosotros está muy lejos aún de esto, pero hay unos que están muy lejos, más lejos todavía, y realmente no entran ni siquiera en la categoría de cristianos. De manera que hoy debemos pedirle perdón al Señor Jesucristo, quien nos está mandando a amar, y entonces ponernos en sus manos para ser amorosos. Segundo, veamos las leyes del amor. No, primero el mandato y la intensidad, ahora las leyes del amor. Porque, hermanos, lo que hemos visto en este capítulo, lo que hemos aprendido es que amar es obedecer.
las leyes de Dios. Si amamos a Dios, obedecemos los mandamientos que Él nos da. Acabamos de ver, si amamos a Cristo, obedecemos el mandato o los mandatos que Él nos da. Nos queda entonces una pregunta, porque nótelo, ¿cómo amamos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Nos queda entonces una pregunta, ¿qué es amar a los hermanos o cómo debemos amar a los hermanos? Y esa es una pregunta muy clave. Y tenemos el ejemplo del Señor que ha dado su vida, sí, tenemos el ejemplo, pero también tenemos normas, mandamientos, leyes que nos aclaran esta situación. Hay normas a seguir en cuanto al amor a los hermanos. Eso es clave. Entonces, por ejemplo, en Juan 14:15, el Señor dijo, si me amáis a Él, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amar a Dios, amar a Cristo es obedecer todo lo que nos manda. Ahora, con relación a los hermanos, amar a los hermanos o a la gente es obedecer todos los mandamientos que Dios me dé hacia ellos. Porque podríamos caer en un error, ¿no? Como amar a Dios es obedecer sus mandamientos, uno diría, amar a la gente es obedecer los mandamientos de la gente. No, porque la gente es pecadora. Entonces la gente puede estar mandando cosas que están mal. ¿Sí lo notan? Entonces, amar a los hermanos o a la gente es obedecer todos los mandamientos que Dios nos dé hacia ellos. Sea su ley natural, los 10 mandamientos, o cualquier mandamiento positivo que encontremos en las Sagradas Escrituras. ¿Me he hecho entender ahí? Amar a la gente, amar a los hermanos, es obedecer todos los mandamientos que Dios me da hacia ellos. Entonces, noten, ahí está unido, está ligado. Cuando yo no guardo los mandamientos que Dios me da hacia la gente, entonces estoy desobedeciendo a Dios, estoy siendo desamorado con Dios y desamorado con la gente. Está unido. No se puede desligar esto. Entonces, si vamos a demostrar amor por Cristo, debemos obedecer los mandamientos que Cristo nos dio. Aquí puntualmente, que amemos a los hermanos. Y ahí lo unió. Amarlo a Él es amar a la gente. Amarlo a Él es amar a los hermanos. Ahí lo unió el Señor. No puede haber un divorcio. El apóstol de Cristo, el apóstol Pablo, nos aclaró este asunto en Romanos 13, verso 8 al 10. Y lo estábamos cantando ahora en nuestro himno. Estuvimos cantando este tema de cómo es amar entre nosotros, amarnos entre nosotros. Romanos 13, 8 al 10 dice, no debáis nada a nadie, solo hay una deuda que debemos tener. Dice, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y ojo, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este pasaje nos enseña claramente que si amamos a los hermanos, que si amamos a las personas, al prójimo, no le hacemos daño. ¿Y cómo sabemos que no le hacemos daño? ¿Porque sentimos cosas bonitas? No. ¿Cuántos esposos sienten cosas bonitas, pero también le pegan su puño, su patada o alguna otra cosa a su esposa? Y de pronto lloran porque están tristes. Sí, lloran porque están tristes. De pronto la señora les dice, lo voy a abandonar. Entonces se pone triste, siente cosas. Pero si le da oportunidad, vuelve y le pega. Vuelve y le pega. Entonces, nótenlo. ¿Cómo sabemos nosotros que amamos a los hermanos? Porque sentimos cosas bonitas,
¿Cómo sabemos que amamos al prójimo? ¿Porque sentimos cosas bonitas? No. Cuando cumplimos la ley de Dios, sabemos si hacemos bien o mal a alguien a través de la ley de Dios. Y por eso el apóstol lo escribe aquí y lo está diciendo con toda claridad, está enunciando unos mandamientos que no le hacen daño al otro. En el verso 10 nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. De manera que cuando Cristo nos dice que nos amemos unos a otros, lo que nos está diciendo es que cumplamos la ley. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, permítame desmenuzarlo más. Cuando el Señor nos dice que nos amemos unos a otros, nos está diciendo que honremos a padre y madre. Eso es que los respetemos. Amarlos es respetarlos, obedecerlos y ayudarlos. Eso es amarlos. No importa que usted se levantó con la emoción arriba o abajo. De pronto usted se levantó ahí como, no, pero sea lo que sea, sienta lo que sea. Respételos, obedézcalos y ayúdeles. Otro, amar al prójimo es que no cometamos adulterio o fornicación ni ninguna inmoralidad sexual. Eso es el amor. Y por eso lo hemos dicho claramente. Estas parejas que entran en una relación de fornicación, realmente no es eso una expresión de amor. No es una expresión de amor, porque le está haciendo daño al otro. Es decir, algo así como, mira, yo siento que te amo y yo quiero que hagamos algo que te va a llevar al infierno, pero igual no importa. ¿Cuál amor? Eso no es ningún amor. Otro, que no matemos. No matarás. Que no matemos como el Señor nos ha enseñado, no solamente que no cometamos el acto del asesinato, sino que tampoco odiemos, que tampoco seamos rencorosos. ¿Sí nota el rencoroso cuál es el pecado que está cometiendo? El que odia a su hermano, el que es rencoroso con su hermano, el que es no perdonador, es un asesino. Por eso decimos que ese no es cristiano. Otro, que no lo robemos, esto es, que no le quitemos nada de lo que es suyo o que no le afectemos en nada de las cosas que son suyas. Por el contrario, más bien ayudar a cuidar lo que es del otro. Sí, pero usted sabe que hay muchas personas que se encuentran un celular y dicen, uy, qué bueno, me encontré un celular. No, ahí se sabe exactamente de quién es eso. Eso no es suyo. Entonces, ¿cómo se demuestra el desamor al prójimo? No, pues esto toca es, ¿cómo se dice? Resetear esta cosa y listo. No, eso no es así. Otro, que no digamos falso testimonio, esto es que no digamos mentiras, murmuraciones, chismes, calumnias, ni nada que afecte el honor de la otra persona. Nada malo de la otra persona. No digamos nada de eso. Y que no codiciemos nada del hermano, más bien haciéndole bien en todo lo que él tiene. Entonces, si amo a mis padres, les cuido, les obedezco, les ayudo, porque eso es lo que manda el Señor. Por ejemplo, Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si amo a mi esposa o a las mujeres en la iglesia o fuera de ella, no le soy infiel a mi esposa y no jugueteo con pecados sexuales, no trato de conquistar a la que no es mía, no le doy rienda suelta al pecado sexual, no trato de enamorar a la que no es mía, aunque, ay, pero el amor, pastor, el amor es bueno. No, ahí es malo. Enamorar a la que no es mía es malo. Eso es malo. ¿Ven? Tengo que respetarlas, no enamorarlas, no conquistarlas cuando no debo, no buscarlas sexualmente ilícitamente. Eso no se hace. Eso es hacerle mal al prójimo. Si amo a mi hermano o a mi jefe o a alguien con quien tenga tratos económicos, no le quito nada de lo que es suyo, no le afecto en su hacienda, más bien ayudo a cuidarla. Un mal empleado, por ejemplo, es un ladrón. Esos empleados que se esconden por ahí en el baño para que pasen las horas y eso, ese es un ladrón y le está haciendo daño
a su jefe y a muchos, porque hay empresas que se acaban por ese tipo de actitudes, está haciendo daño a muchos, porque es perezoso o lo que sea y quiere esconderse en el baño y que no lo miren. A la luz de todo esto, amados hermanos, entonces usted puede darse cuenta objetivamente cuánto ha fallado o cuánto ha amado. Objetivamente, claramente. Bueno, si hemos fallado entonces, y seguramente lo hemos hecho, debemos pedirle perdón al Señor hoy. Pedirle perdón al Señor porque lo hemos estado desobedeciendo en este mandamiento de amar o de amarnos unos a otros. Debemos pedirle perdón a Dios por ser desamorados con la iglesia, desamorados con el prójimo, con la familia, con nuestros papás, con nuestras esposas, aquellos con quienes hemos negociado y ha salido mal, entonces hemos sido desamorados, aquellos de quienes hemos hablado mal o a quienes hemos codiciado, les hemos hecho mal, hemos sido desamorados, entonces debemos pedirle perdón al Señor por ello. Y ahora un reto más en este sermón, hermanos, entonces, ¿vamos a pedir perdón o no? ¿Vamos a pedirle perdón a Dios o no? ¿Y vamos a pedirle perdón a las personas o no? Vamos a pedirle perdón a nuestros papás, a la esposa, a los hermanos, cuando podemos reconocer que somos desamorados o vamos a llenarnos de orgullo. Y hacer que, no, esta enseñanza no era para mí, pastor. Y hacernos aquí como que el Señor no nos está hablando y entonces cometer una desobediencia más contra Cristo y un desamor más contra Cristo. Bueno, y no solamente estamos hablando entonces de los 10 mandamientos, porque también dijimos que hay otra serie de mandatos positivos que el Señor nos ha dado, como por ejemplo exhortarnos, ayudarnos, amonestarnos, la comunión de los santos, la cortesía, la gentileza que debemos tener, la ternura, etcétera. ¿Estamos cumpliendo esos mandatos positivos? O, como cualquier impío desamorado, no estamos cultivando una relación entre nosotros, bíblica, santa. Eso es realmente gravísimo. Mire lo que dijo este apóstol. Amados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y entonces, si esa es la verdad y lo es, tenemos un deber enorme, hermanos, de guardar las normas que el Señor nos manda en cuanto a nuestras relaciones. En tercer lugar, vamos a ver el poder para cumplir el mandato del amor. Hermanos, debemos reconocer que nuestro corazón, de manera natural, por el pecado, es contrario a esto. Somos contrarios a esto. No que no sintamos cosas, sigo resaltando eso, sino que no amamos según Dios. Sentimos muchas cosas por amor, por ejemplo, podemos llorar por amor o gozarnos por amor, pero nuestras obras sin Cristo son contrarias a la ley de Dios, entonces son contrarias al verdadero amor. El apóstol Pablo escribe lo que éramos antes de venir a Cristo, por ejemplo, en Tito 3:3. Permítame, les leo, dice, porque nosotros también éramos, hablando de los cristianos, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, ojo, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, que lo que fluye de un corazón sin Cristo, de un corazón natural, no es el amor, es el odio. Aborrecer es odiar. Éramos odiables y odiándonos unos a otros, lo que dice el pasaje. Entonces note, si usted es un no creyente, esa es la descripción que Dios hace de usted.
¿Qué necesita usted para que el Señor lo libre de ese odio? Porque Dios es amor, ¿cierto? ¿Qué necesita usted? Bueno, usted necesita a Cristo y que Cristo lo salve de eso, que Cristo perdone por un lado sus pecados y por otro lado que Cristo obre en su corazón a través de su espíritu y su palabra y entonces ponga usted en usted este amor. Y en cuanto a la iglesia, miren hermanos, el Señor vino a nuestra vida, vino con su espíritu y nos dio el nuevo nacimiento que nos sacó de la esclavitud del pecado, pero el pecado sigue en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, pero el pecado está ahí. Es decir, que si le damos rienda suelta, podemos vivir como un pecador sin Cristo. Por eso tenemos en la Biblia un David siendo desamorado con una Betsabé y siendo desamorado con un Urías. Entre más, o sea, hay más, pero digámoslo resumido. Un hombre de Dios haciéndole daño a una familia, destruyendo una familia. ¿Por qué? Porque le dio rienda suelta a su pecado. ¿De dónde podemos sacar poder nosotros, hermanos, para amar a los hermanos como Cristo nos manda? Este pasaje lo responde con toda claridad, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Él. El primer mandato que el Señor nos da en esta sección está en el verso 9, que dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y hemos dicho que esta es una aplicación particular de la enseñanza de la vid. Entonces, en el verso 4 decía, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. No podemos llevar fruto, amados hermanos, por nosotros mismos si no permanecemos en Cristo. Particularmente, no podemos llevar el fruto del amor en nuestras vidas si no permanecemos en Cristo. Y recuerden, ya lo vimos, ¿qué significa permanecer en Cristo? Significa, hermanos, cultivar nuestra relación con Cristo. Significa estar cerca de Él a través de la oración y que Él me hable a mí a través de su palabra y entonces yo le conozca y le obedezca. Debo permanecer en Cristo a través de la oración y a través de la palabra. Me acerco a Cristo de esta manera y permanezco en Cristo de esta manera. Me acerco a Él a través de hablarle en la oración y contarle mis asuntos y rogarle por ellos, rogar su dirección y especialmente aquí que yo me entregue a obedecer este mandato del amor, que sea fiel, que me dé las fuerzas que yo necesito para amar a los hermanos y amar también a aquellos que son más difíciles. Y Él me va a hablar a través de su palabra y me va a decir exactamente qué es lo que yo tengo que hacer, de manera que pueda obedecerle fielmente. Si yo pienso que no puedo amar a un hermano porque ese hermano me ofendió, Cristo me responde rápidamente, perdonad. ¿Lo notan? Él me habla a través de su palabra y me enseña, me dará las fuerzas, me dará la luz, me mostrará el camino que debo seguir para amar a mis hermanos. Esto significa entonces que puedo tener el poder de amar permaneciendo en Cristo. Entonces, si usted dice, usted puede analizarse hoy a la luz de esta enseñanza y dice, no, yo no he podido amar a fulano, a sultano, yo no he podido con este, yo no he podido con aquel. Note que el problema no está en este y aquel. El problema es que usted está lejos de Cristo. Tiene que acercarse a Cristo. Acercarse a Cristo a través de la oración y su palabra. Rogarle lo que Él le manda y obedecer lo que Él le manda. Él le dará la fuerza para hacerlo, le dará su Espíritu Santo y entonces usted podrá hacer lo que tiene que hacer. Particularmente el verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, debo permanecer en el amor de Cristo.
¿Cuál es el amor de Cristo? Ya lo vimos, un amor obediente, un amor sacrificial, un amor que da confianza. Debemos permanecer en ese amor que Él nos da a nosotros y en el amor que debemos darle a Él. Cuando permanecemos entonces en esta dinámica, el Señor nos dará toda la gracia para que nosotros también podamos amar a otros. El Señor nos dará toda la fuerza, todo lo que necesitamos para amar a otros hermanos. El asunto es sencillo. Imagínese, si usted se la pasa toda la semana, ya, digámoslo de esta manera, con amigos, con compañeros que dicen miles de groserías durante el día, pues, ¿qué tiene usted en la cabeza? ¿Cierto? ¿De qué se está llenando normalmente? Y muchos de sus pensamientos serán groseros y seguramente muchas veces se le saldrán groserías, porque eso es lo que usted tiene ahí. Es un asunto así de sencillo. Caso contrario, cuando usted se la pasa con gente que no hable mal, hasta su propio lenguaje cambia porque ya a usted le da hasta pena. Esta gente no dice groserías. ¿Ven? Entonces, el asunto es de qué nos estamos llenando. ¿Nos estamos llenando de maldad o nos estamos llenando de Cristo? Llenarse de Cristo es llenarse de amor. Permanecer en Cristo es permanecer en su amor. Y permanecer en su amor, entonces es recibir todo lo que necesito para amar a otros. Así que, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a obedecer el mandamiento, aferrémonos a Cristo. Y por último, hermanos, en cuarto lugar, veamos el peso que el Señor le pone a esta enseñanza del amor, el peso. Porque enseñanzas como estas nosotros tendemos a minimizarlas. Y ahorita como que, bueno, listo, está bien, y ya se me olvidó. Por nuestro pecado, porque nosotros realmente no queremos amar. O sea, nosotros por nuestro propio corazón queremos desobedecer al Señor. Eso es terrible, hermanos. Y el cristiano, aunque no quiere hacerlo, el pecado está en él. Aquellos que le dan rienda suelta lo están haciendo por gusto, ¿no? Otros caen en pecados. Entonces, nuestro pecado, hermanos, hace que nosotros minimicemos estas cosas de manera que el Señor le pone cierto peso. Y el peso que le pone es su elección. Su elección. Esto es interesante. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es el mismo mandato, pero ahora está en otro contexto. Es interesante, hermanos, lo práctica que es la doctrina de la elección. Usted sabe, muchos cristianos rechazan esta doctrina, muchos la tildan de ser una doctrina vacía, pero realmente es muy práctica. Siempre que usted la encuentra en la Escritura es muy práctica. Por ejemplo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es que la doctrina de la elección lleva a la persona a la santificación. Mire, contrario a lo que critican, porque muchas personas dicen, es que si usted cree en la elección, entonces usted es de los que creen que uno puede pecar y no pasa nada. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Todo lo contrario. Si alguien es elegido, es para santificación. Eso es Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, que esta doctrina nos lleva a la santificación. Y ahora, en nuestro pasaje, note, el Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tenemos aquí la declaración poderosa de la doctrina de la elección, que Cristo eligió a sus discípulos, sí. Y el punto es que no se queda así, como punto final. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, punto, cambiemos de tema. No, es muy práctica. La razón de la elección es doble. Yo os he puesto para que llevéis fruto y luego para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Yo os he elegido para esto. Miren la bendición tan gloriosa que tenemos aquí. El hecho de que el Señor haya elegido a alguien no es para que en el contexto de la iglesia viva como un impío. No. Es más, hay algunos que se complican con la doctrina de la elección, ¿no? Hay personas que dicen, pues si Dios eligió, entonces ya, ¿qué hacemos? Ya no hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Porque si Dios lo eligió, ¿cómo está viviendo usted? ¿Dónde están los frutos? ¿Hay frutos o no? ¿Está preocupado por los frutos o no? Porque la prueba de que usted ha sido elegido es si tiene frutos. No, que a mí me da pereza ahí asistir, entonces yo mejor como que no asisto, como que no le hago. Ah, bueno, entonces esto sí puede ser, podría ser la prueba de que usted no ha sido elegido. Mire lo que está diciendo. ¿Qué dice el Señor acá? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido para que vayáis y llevéis fruto. Y dice, y vuestro fruto permanezca, ni siquiera es por un ratico. Así que el asunto es muy práctico. Si el Señor eligió a alguien, esa persona debe mostrar frutos. Y particularmente debe mostrar el fruto del amor. Por eso el verso 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. La diferencia de este pasaje al verso 12 es que aquí nos está diciendo, si usted es un elegido, haga esto. Usted es un elegido, ame a los hermanos. Usted es un elegido, ámese unos a otros, o entre los elegidos, que se amen unos a otros. ¿Ven? Eso es maravilloso. Es bien importante. Todo lo que el Señor está haciendo es muy práctico y todo debiera llevarnos entonces precisamente a dar frutos verdaderos. Esta enseñanza, este capítulo, no te está llevando a los discípulos a un punto donde ellos puedan considerar si realmente son discípulos o no. Y si lo son, hermanos, eso no es una cosa ahí de simplemente asistir un domingo a una reunión y ya, porque muchos piensan que eso es ser cristiano. No, es de dar frutos. ¿Hay frutos en su vida o no? ¿Esta semana se preocupó por algún hermano o no? ¿Hizo algún bien o no? ¿Hizo bien o no? Así que, hermanos, pongamos esto en el corazón, pongamos esto en el corazón. Si realmente somos creyentes, si el Señor nos eligió, entonces debo dar frutos. Si en verdad el Señor ha empezado una obra en mí, debo dar frutos. Y uno de los frutos claves que debe estar es el amor. Hermanos, para esto nos eligió Cristo, entonces debemos dedicarnos a esto. Comprométase hoy a dar amor a Cristo, obedeciéndolo, y comprométase hoy a dar amor a la iglesia como Cristo lo manda. Comprométase a amar a los hermanos con los que ha tenido afinidad, pero comprométase a amar a los hermanos con los que ha tenido dificultad también. Empiece a dar amor. Empiece a dar amor, el amor que el Señor le manda. No ponga excusas, no ponga trabas, porque el Señor no pone ninguna condición, simplemente ámense unos a otros. Y niños y amigos, mire, ¿cómo saber si el Señor los eligió? Bueno, varios asuntos aquí. Si usted viene a Jesús en fe y arrepentimiento, ese es el camino. Y según este pasaje, si luego usted permanece en el amor, ¿ven? Si viene a Cristo a través de la fe y el arrepentimiento y luego si permanece en el amor de Cristo, si empieza a amar a la iglesia, porque ese es el mandato, ¿no? Que estamos viendo, amarnos los unos a los otros, esa es la prueba de su elección. La elección se conoce por los frutos. Un asunto sumamente práctico, así que bueno, el llamado es entréguese a esto, venga a Cristo, confíe en Él, confíele para el perdón de sus pecados, arrepiéntase de ellos, pídale perdón por sus pecados y entonces empiece a vivir como Él manda. Aquí, que os améis unos a otros. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por este pasaje donde nos enseñas a amarnos los unos a los otros. Rogamos perdón, Señor, porque en esto reconocemos
que hemos sido desamorados contigo, desobedeciéndote mandamientos que tienen que ver con las personas. Hemos sacado excusas, mil, y entonces al final no te hemos obedecido. Perdónanos. Y perdónanos también por ser desamorados con los hermanos, con los demás, al hacerle muchas veces daño o al no hacerles bien. Perdónanos, Señor, por ello y concédenos la gracia hoy que a través de esta palabra y el poder de tu Espíritu Santo seamos transformados en nuestra mente y a través de permanecer en tu amor, entonces podamos amarte y amarnos los unos a los otros. Bendícenos, Padre, de esta manera lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.